Buenas tardes, mi nombre es Melania Vilés y con mi compañero Niel Sánchez vamos a hacer la segunda parte de nuestra tarea de automatización. En este caso, se trata de un control de un motor paso a paso con una controladora TB6600 y un PLC S7 1200 mediante una interfaz de 3 de pulsos, que es lo que más adelante vamos a ir configurando. Utilizamos la herramienta TIA Portal y ahora sí, una vez agregado nuestro PLC, procedemos con la configuración de nuestro dispositivo. Cabe recalcar que en esta tarea nosotros elegimos el tipo DCDC Relay. Como nosotros tenemos un relé y nos conviene trabajarlo en tipo transistor, debido a los diferentes pulsos que recibimos, que pueden provocar un switcheo constante en nuestro dispositivo, y eso podría a su vez perjudicar a nuestro motor, lo que se realizó fue agregar un signal word de forma que éste pueda trabajar de forma DC-DC-DC como transistor, y así no perjudicar nuestro dispositivo. Una vez mencionado esto, vamos a la parte de configuración. Si nos damos cuenta, como mencioné, nosotros vamos a trabajar mediante una interfaz de tren de pulsos, o lo que conocemos como PTO. Así que nos vamos al PTO, la parte general. Sí, dentro de él, primero habilitamos nuestro generador de pulsos. Como podemos ver, le damos el respectivo nombre en la parte de información de nuestro proyecto, que denominamos pulso 1. Más adelante, nosotros configuramos el tipo de señal. Como ya mencioné, tenemos una señal PTO configurada por tren de pulsos, que a su vez va a tener un pulso A y una dirección B. El resto de los datos en esta sección se encuentran previamente establecidos. Y ahora sí vamos con las variables que vamos a encontrar en nuestro proyecto. Nos dirigimos a PLC Tags. Si vemos todas nuestras marcas, nos damos cuenta que tenemos las diferentes variables. La variable de salida, que corresponde a un booleano, se encuentra en la variable Q0.0. El valor de la frecuencia, que es el que se va a ir actualizando constantemente en nuestra programación. Tenemos también que este es un tipo, una marca MD60, que lo tenemos como una unidad de tipo entero o UDINT. Además tenemos tres velocidades que van a ser las propias que nosotros vamos a ir pulsando dependiendo del operador para aumentar o disminuir esta característica de la velocidad. Estas son las entradas 0.2, 0.3 y 0.4. Las tres son booleanos. Tenemos otra variable tipo paro que corresponde a otra entrada, la I 0.5, también un booleano. Tenemos el cambio del sentido, que va a ser la que nos permite rotar de forma distinta. Si inicialmente se encontraba haciendo un giro hacia la derecha, una vez que nosotros pulsemos esta entrada de paro, va a proceder a cambiar la dirección previamente establecida. Perdón, la de cambio de sentido. Tenemos un Q cambio de sentido, que también es una salida 0.1. Tenemos también dos variables más de tipo booleano que corresponden a incrementar o decrementar, que son justamente las que nosotros vamos a ir pulsando si queremos aumentar la velocidad de nuestro motor o disminuirla. Una vez establecido esto, en sí, lo que es un motor de paso, que es justamente lo que nosotros vamos a estar configurando y analizando en esta sección, se necesita identificar qué es. En este caso es un dispositivo electromecánico que convierte una señal de impulsos eléctricos, como son nuestras entradas digitales, en desplazamientos angulares. Estos desplazamientos angulares son los que permiten variar en diferentes grados el giro del rotor que va a accionar nuestro motor. Sabemos que en la parte electromecánica, la parte eléctrica corresponde al estator, donde se encuentran las bobinas, y la parte mecánica corresponde al rotor. Entre las diferentes características que tiene un motor de paso, es que justamente es un dispositivo capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de las entradas de control, que corresponden a nuestras entradas digitales. A su vez, es un convertidor digital analógico. Como vimos, tenemos entradas digitales que van a indicarle al rotor cuántos grados debe girar, y la parte analógica va a ser justamente el giro del rotor dependiendo de las entradas que nosotros propusimos. Además, sabemos que este puede mover un paso a la vez, dependiendo de cada cuánto y cuántos pulsos se apliquen.
Una característica importante también es que podemos realizar algún tipo de enclavamiento en el giro de este motor, dejarlo fijado en una posición o simplemente dejarlo de manera libre, siempre y cuando haya una bobina siendo alimentada. Ahora sí, mi compañero Daniel va a proceder con la siguiente parte de esta aplicación. Sí, continuando con la explicación, aquí lo que se trató de hacer es controlar la velocidad del motor. Por eso que para esto se crearon algunos bloques de funciones, como son velocidad fija y velocidad progresiva. Yo les voy a hablar acerca ahorita de la velocidad progresiva. Entonces, si nos vamos al inicio, aquí, ¿qué va a pasar con este motor? Lo que va a suceder aquí es que cuando le llegue los pulsos eléctricos a, a las bobinas del estator, esta va a ir cambiando de polaridad. Y a, y a medida que estén estas bobinas cambiando de polaridad, va a ir moviéndose el rotor de imán permanente. Y esto va a ir variando a medida que, que la frecuencia llegue más rápido, esto puede ir incrementando la velocidad. Entonces, aquí en este botón de incrementa, aquí se está diciendo incrementar la velocidad, aquí la velocidad del motor. Si la velocidad del motor, aquí está un bloque de comparación. Si la velocidad del motor es de menor o igual a 500 Hz, entonces, si es menor o igual, perdón, si es menor o igual, aquí lo que va a hacer, supongamos que está recién arrancando, está en uno, por ejemplo, está la velocidad del motor, le está agregando un pulso y está moviéndose 1 metro sobre segundo, o 1 milímetro sobre segundo. Entonces aquí lo que va a hacer es ir aumentándole a ese valor de frecuencia, se le va a sumar 10 y esto aumenta este valor, por tanto, este motor va a ir aumentando su velocidad de giro. Entonces esto es lo que realiza este bloque. La señal incrementa si decide incrementar la velocidad del motor. Si la señal de frecuencia es menor de 500, aquí este bloque ADS se le suma a ese valor de frecuencia que le está llegando a ese motor y se va a ir actualizando esa variable hasta que esté llegando a su tope máximo, que en este caso era 500. Entonces cuando llegue a 500 el motor va a estar a una gran velocidad. Aquí en el Network 3 tenemos en decremento. Supongamos que ya llegó a su tope hasta 500, hasta su velocidad máxima, que hasta 500 Hz. Entonces aquí ahora decidimos decrementar la velocidad de este motor. Entonces aquí activamos la señal de decrementa y si es mayor o igual a 1, por ejemplo aquí en este caso 500, cumple con esta condición, entonces ya esta señal está por acá. Y aquí en cambio tenemos un bloque sub. Un bloque sub lo que va a hacer es ir restando, eh, en este caso se va a ir restando 10 Hz al valor de frecuencia que le está llegando al motor, con la finalidad de que a medida que se le esté bajando el valor de la frecuencia, el motor vaya disminuyendo la velocidad y a su vez está como que un control de lazo cerrado porque va a ir incrementándose hasta que y se va actualizando la variable valor de frecuencia y se va a ir decrementando hasta que ya llegue hasta esta condición de mayor o igual a 1. Cuando ya llega a 1, ya es como que prácticamente el motor se ha detenido. Aquí en esta sección, en Network 4, lo que se ha realizado es en cambio un control de giro motor, un cambio de sentido. Un cambio de sentido, si decide cambiar el sentido del motor, como recordamos que le está dando una PTO y hay un control en ambas direcciones, si se cambia de sentido, aquí también se activa la salida cambio de sentido. Y el Network 3, perdón, el Network 5 lo que hace es el botón de paro, un paro de emergencia, por ejemplo. Presionamos ese botón, supongo pasó algo inesperado, y lo que hace este bloque move es transferir el valor que se encuentra en la entrada hacia la salida. Entonces, si el valor aquí es 0, al activarse este bloque paro, se activa el enable de este bloque move, y este valor que está de este lado pasa al valor de frecuencia, y sería en este caso 0. Entonces, si se activa este botón de paro de emergencia, el motor ya aquí se va a detener. Aquí el valor de frecuencia se va a actualizar a 0. Y lo que prácticamente estaríamos es
estaríamos aquí ya el motor detenido o prácticamente estaríamos ya dentro de uno de estos lazos ya antes mencionados. Aquí en esta sección de este bloque funciona, aquí mi compañera va a proceder a explicar. Listo. En ese caso, ya en las siguientes redes que nosotros encontramos, identificamos un nuevo bloque, que es el bloque move. En este caso, como podemos ver, tenemos que lo que habilita el bloque move es la entrada enable, que corresponde a las velocidades 1, velocidad 2 y velocidad 3 propias de cada bloque. Cada una recordamos que era un tipo booleano y era la entrada 0.2, 0.3 y 0.4, que son las que tenemos justamente aquí, esas tres entradas. El bloque move lo que realiza es poder pasar el valor de la entrada, en este caso la entrada correspondiente a la variable in, en la cual nosotros depositamos el valor de 20 para iniciar. Y asimismo tenemos una salida que va a corresponder al valor de la frecuencia. Ese bloque permite que la salida tome el valor correspondiente de nuestra entrada, funcionando como una variable capaz de actualizar el valor que nosotros depositemos. Cada vez que nosotros activemos la variable de velocidad, esta va a ir aumentando y de forma consecuente va a aumentar y variar el valor de nuestra frecuencia. Así que nosotros podemos en la primera red, que corresponde el enable a la velocidad 1, tiene una entrada inicial de 20 y tiene una salida que corresponde a valor de frecuencia. Si nosotros bajamos en nuestras redes 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que funciona de la misma manera. En la red número 2 tenemos que ahora enable va a ser activada por la variable velocidad 2. La entrada que aquí depositamos es el de valor de 20 Hz, y tenemos una salida también correspondiente a valor de frecuencia. Eso quiere decir que cuando sea activada velocidad 2, el valor de frecuencia de nuestra salida ahora va a tomar el valor de 200 y así va a ir aumentando progresivamente. Y de la misma forma tenemos en nuestra red número 3, donde nosotros vemos que tenemos que el enable ahora corresponde a la variable booleana de velocidad 3. Nuestra nueva entrada va a ser de 500 y la salida de frecuencia, o la salida que va a actualizar nuestro valor de frecuencia, corresponde a la misma variable que nosotros habíamos especificado en nuestros bloques anteriores. Asimismo, en este caso tenemos ahora la variable paro, que es justamente lo que corresponde a detener la velocidad de nuestro motor. Asimismo, tenemos un bloque move. Ahora lo que la va a activar va a ser el valor de la variable paro y nuestro valor de frecuencia va a tomar una entrada igual a cero, ya que justamente si nosotros como operadores quisiéramos detener nuestro motor, sin importar la velocidad que se pueda tener, nosotros deberíamos realizar algo que permita que la velocidad y frecuencia que tenga nuestro motor en ese momento se vuelva a cero, que es justamente lo que sucede al nosotros habilitar nuestro bloque move con la variable de paro y dándole ahora al valor de la frecuencia el valor de cero. Y finalmente, en nuestra quinta red tenemos solo el cambio de sentido, que es una vez que sea activada, se va a cerrar nuestra línea y va a prender la bobina correspondiente o la salida correspondiente a nuestro cambio de sentido, haciendo que dependiendo puede que tenga X velocidad, moviéndose nuestro motor, si nosotros activamos esta señal, simplemente va a cambiar la dirección previa que tenía nuestro motor en ese momento. Entonces, aquí para continuar con la explicación, y para prácticamente ya estamos viendo a la parte final, aquí en el mail lo que se procedió a hacer es cargar estos, aquí, ya, este es lo que estaba volviendo a mencionar. Aquí lo que este bloque realiza es el control del PTO o el tren de pulse. Aquí en request, aquí se pone actividad true. Cuando se pone true, aquí la está llegando la señal del local pulse, que es una de las señales que se configura en el device configuration para que sea, esta es la dirección o el valor que va a tomar acorde a al PTO. Aquí la frecuencia, bueno, es el valor de frecuencia, que es este valor, hay que recordar que es el que se va a ir actualizando en base a las dos funciones que ya se mencionó ahorita recientemente, porque esto va a ir actualizando.
Y bueno, aquí este bloque lo que va a hacer es llevar ese control de ese PTO. Luego, aquí lo que se procede es en la Network 2 y Network 3 es cargar estas dos bloques de funciones al main. Entonces, aquí si mandamos a simular, porque igual todo este es un programa el cual eh, es cargado físicamente para que se lleve a cabo. Entonces, aquí lo que prácticamente se realiza es un control de la velocidad en base a la frecuencia y también en parte también un control en parte también un control de giro, porque lo que se estaba realizando era que en base a cierta frecuencia se acelere y, y además también en caso de que se desea el cambiar de giro de motor, también se haya esa señal para que ese bloque de esa señal de activación del contacto de activación que le permita regresar o retroceder acorde a una posición que ya dependerá del operador. Y todos estos bloques que se han creado, las funciones que se han creado aquí se van a utilizar porque estos valores de valor de frecuencia son los que se van actualizando a medida que cuando se pone en marcha el motor, al inicio arranca de a poco, y el valor de frecuencia se va actualizando a medida que vaya aumentando la velocidad o vaya incrementando la velocidad, como se ha visto en toda esta función. Entonces, esa ha sido la explicación de esta tarea número 8 del ejercicio 3. Muchas gracias.